Pero si analizamos nuestra vida nos vamos a dar cuenta que no le conocemos. Hemos oído de Él, pero no le conocemos. Pero gracias a Dios que nos dejó su palabra, porque a través de la palabra lo podemos conocer a Él. ¿Verdad? Cuando usted ve la de otra religión, usted veía una imagen, ¿verdad? Y pensaba que ese era Jesús. Y quizás con mucha devoción iba y a lo mejor hasta hacía su oración, su rezo, pensando que conocía a Jesús. Y aún aunque nos congregamos y venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje, pensamos que conocemos a Jesús, pero la verdad es que no lo conocemos. ¿Y cómo es que lo vamos a conocer? A través de escuchar su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, o sea, esta palabra, el verbo se hizo carne. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Jesucristo es la palabra de Dios. Y por eso cuando venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios, tú recibes consuelo, tú recibes confort, o también recibes, ¿verdad?, exhortación, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces lo que yo les quiero compartir es que necesitamos conocer cada día más a Jesús para poder seguir avanzando en medio de estas dificultades que se nos están presentando. Solamente quien conoce a Jesús puede caminar hacia adelante. Amén. Vamos a entrar de lleno ahí conociendo a Jesús. Deuteronomio 28:1, no es 28:28, es Deuteronomio 28:1, ¿verdad? Ahí Moisés, ¿verdad?, le está dando la ley al pueblo de Israel. Fíjate lo que le está diciendo Moisés, ¿verdad? Bueno, Dios de parte de Moisés al pueblo le está diciendo en Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo debemos escuchar la voz de Dios, hermanos? No los escucho. Atentamente. Hemos aprendido que la fe viene ¿por qué, hermano? Por escuchar. ¿Cómo debemos escuchar? Atentamente. Eso ya lo hemos compartido varias veces, muchas veces. ¿Y por qué lo volvemos a compartir? Porque si tú entiendes esto, que cuando vienes a escuchar la palabra de Dios y lo haces de una manera atenta, entonces vas a empezar a conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué, hermano? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren que te alcancen las bendiciones de Dios, hermano? ¿Sí lo anhela o no lo anhela? Sí, yo anhelo las bendiciones de Dios, y aquí nos está dando la clave. Si oyeres atentamente mi voz y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo te aseguro, dice el Señor, que todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Entonces estamos iniciando un año 2023 y queremos que las bendiciones no solamente nos sigan, sino que nos alcancen. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y cuándo te van a alcanzar? Cuando tú escuches la palabra de Dios, cuando tú guardes la palabra de Dios y cuando tú obedezcas la palabra de Dios, hermano. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto, ¿verdad? De que una palabra que hoy tú agarres en tu corazón, la guardes y la pongas por práctica, esa palabra te va a llevar a que las bendiciones de Dios te alcancen. ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando con mi hermano Chava acerca de la verificación, ¿verdad?, de los carros, que ahorita ya van a empezar a pararte, y como la mayoría de los carros andan chueco, pues los van a multar. Pues ya me decía mi hermano, pues mándeme sus placas, ahorita le checo cuánto tiene usted que pagar. Y ya rápido se metió ahí, me manda, me hace mi suma, dice, como 8,000 pesos. Y yo dije, hijo. Le digo a mi hermano Chava, pues una de dos, mejor vendo el coche o que el Señor me lo cambie por uno nuevo. ¿Cuándo? Cuando guardes, cuando oigas, cuando guardes y cuando obedezcas la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso sea real, hermano? Escuche la palabra de Dios, guárdela en su corazón y obedézcala. Ya no se permita más, hermanos, seguir adelante, seguir viviendo sin obedecer la palabra de Dios. No nos engañemos, no dejemos que el enemigo nos engañe pensando que
que vamos bien, ¿sabes cuándo vas a alcanzar las bendiciones? ¿Sabes cuándo te van a alcanzar? Nunca. Hasta que decidas obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos ya están cansados de caminar en tantas maldiciones? Haga una retrospectiva en su vida, en su familia, y vea cuántas maldiciones por causa de no conocer la palabra de Dios, por causa de no obedecer la palabra de Dios. Nos ha llegado un año, 2023, en el cual ya hay que decir basta. Yo decido cortar con toda esa maldición y a partir de hoy yo quiero caminar en las bendiciones de Dios. Que las bendiciones de Dios me alcancen. Ahora esto no es algo nuevo, porque dice la misma Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y eso es lo que me está pasando ahorita con la tendencia, hermano. Digo, con la tendencia, con la verificación. Y por no pagar la verificación y por no pagar la tenencia, ahora tengo que pagar 8,000 pesos. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Pero diga conmigo, ya basta. A partir de hoy yo decido caminar en los estatutos de Dios. Obedecer los estatutos de Dios. Porque no pienses que Dios te va a bendecir si tú no andas sin obedecer los mandamientos de Dios. Avanzo. Introducción. En los últimos meses Dios nos ha llevado a verdaderamente conocer a Jesús. ¿Cómo lo podemos conocer, hermanos? Cuando escuchamos su palabra y le obedecemos. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Porque esto lo hemos venido predicando ya de hace varios meses para acá, de que cómo vamos a conocer a Jesús, escuchando su palabra y obedeciéndole. Porque creer, ¿qué quiere decir creer? Escuchar y obedecer. Cuando tú escuchas y obedeces, entonces estás ¿qué? Creyendo. Y cuando tú crees en Dios, dice la palabra en Hebreos, que al que cree, todo le es posible, hermano. ¿Y cómo vas a creer? Cuando escuchas y obedeces. Y también dice en Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea. ¿Y cómo vas a creer? Escuchando la palabra y obedeciendo. Y entonces si te acercas a Dios, ¿verdad? Es necesario que el que se acerque a Dios crea en ese Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, y que es un Dios que galardona a los que le buscan. Si tú lo obedeces y le buscas, Él te va a galardonar. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora ya, eso que le dije a mi hermano Chava, no se lo digo en broma. Es más, ya se lo vengo diciendo de predicaciones pasadas, ¿verdad? Yo no quiero verme ahí envuelto en trámites de que ya me imagino, voy a llegar allá a la verificación, no pasa. Pagó las anteriores, no multa. Pagó las tenencias, no multa. Mejor dame un carro, hermano, Señor, del cual no tenga yo que pagar nada. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar y obedecer. Pero ahí está la consecuencia, hermano. Usted no piense, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de que si yo desobedezco, de que si yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios, las consecuencias me van a alcanzar. Y generalmente te llega cuando menos tienes, cuando más necesidad hay. ¡Ay, qué puedo esto! Y Dios en su infinita misericordia dice: bueno, ahí está, pero por favor obedéceme. Amén. Si lo hacemos entonces, ¿verdad? Si escuchamos la palabra y lo obedecemos, si lo hacemos entonces podemos disfrutar de su poder y su deidad. ¿Cuántos quieren disfrutar de su poder y su deidad? Dile que está todo, obedece a Dios. Y no obedece a Dios. Sé un hijo obediente, porque Dios te quiere bendecir. Conocer a Jesús es escuchar y obedecer sus mandamientos. Si no estás caminando en las bendiciones de Dios, escúchame bien, hermano, si no estás caminando en las bendiciones de Dios, es que no conoces a Jesús y tampoco le estás obedeciendo. Si tú ves que por más que caminas, por más que te esfuerzas, no estás caminando en sus bendiciones, número uno es porque no conoces a Jesús y número dos porque no le estás obedeciendo. Y hace tiempo yo obedecí a Dios.
Mira, nuestros padres, si queríamos les obedecíamos, si no queríamos pues no les obedecíamos, y a lo mejor nos salíamos con la nuestra, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no puede decir que mira la que ando de desobediente y nadie se dio cuenta. Él lo sabe todo. Entonces no dejes que el maligno te engañe y dice, no, yo decido obedecerte, yo decido creer tu palabra. Debes saber que Jesús es Dios por sobre todas las cosas y que Él es galardonador de los que le buscan y de los que creen en Él. La Biblia dice que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y si tú crees en ese Dios, ¿verdad? Que es Dios por sobre todas las cosas, entonces sus bendiciones te van a alcanzar. Pero necesitas escuchar su palabra con atención y obedecerla. Entonces ahorita lo que estás escuchando, ¿verdad? Guárdalo en tu corazón y cuando salgas allá afuera, obedece y Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estábamos en alabanza, yo estoy ahí atrás alabando al Señor y el Señor me está diciendo, mira, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Porque no es venir aquí y oír, qué bonito, sino ir allá afuera y hacerlo. Le preguntó uno de los fariseos al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y le dice el Señor Jesucristo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo, ¿verdad? Por querer justificarse, le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y una vez les compartí que tu prójimo es aquel que tú te encuentras y que está en necesidad. No necesariamente tiene que ser de aquí de la iglesia, no tiene que ser de tu familia, sino alguien que tú te encuentras y que lo ves que está en necesidad, ese es tu prójimo. Y el Señor Jesús le dice, mira, iba un israelita, ¿verdad? Y lo asaltaron unos bandidos. Y lo golpearon y lo despejaron y lo dejaron ahí todo herido. Y pasó un levita y lo vio y se pasó de largo. Y luego pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Y luego pasó un samaritano y viéndolo y se fue moviendo a misericordia. Y lo curó, ¿verdad? Le limpió sus heridas con vino y lo llevó al mesón y lo puso en el mesón y le dijo al mesonero, aquí te lo encargo y todo lo que daste de más cuando regrese yo te lo voy a pagar. Y le dice el Señor Jesús apareció, ¿quién crees que de esos tres fue el prójimo de él? El que asaltaron. Dice el samaritano. Y el Señor Jesucristo le responde, pues ve tú y haz lo mismo. Y de eso se trata, de venir a escuchar y de ir a hacerlo. Sí con tus hermanos en Cristo, sí con tu familia, pero también con la gente que no conoce a Jesús. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces, entonces las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Amén, amén. Que cuando tú veas, ¿verdad?, a un indigente, a una persona que está ahí, seas movido a misericordia. Y que te acuerdes de esa palabra y digas, tengo que obedecer la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, 46. Y es hermosa la palabra de Dios porque nos enseña de qué manera debemos de conducirnos, de qué manera podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Y a veces leemos y no lo vemos, y volvemos a leer y no lo vemos, y volvemos a leer y entonces el Señor te lo muestra. Y una vez que ya te lo mostró, entonces ahora tengo que hacerlo. Dice Lucas 6:46, ¿verdad? Está hablando el Señor con los que le seguían, los discípulos. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y de nuevo se trata de lo mismo, ¿verdad? De obedecer sus mandamientos y de ponerlos en práctica. Porque nosotros no podemos venir aquí a la iglesia y decirle al Señor Jesús, Señor, Señor, y no hacer lo que Él nos dice. Y
Fíjate qué tremendo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, diga conmigo, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es el engaño. Entonces fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿A qué vienes aquí a la iglesia, hermano? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A oír las palabras de quién? ¿Del pastor? ¿A oír las palabras de quién? ¿Del pastor? No, las palabras de Jesús. Dice, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que oye la palabra de Dios y la hace, dice el Señor, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra y la hace. ¿En dónde está fundada su vida, su casa, hermano? Sobre la roca. Y cuando vengan los problemas, ¿qué va a pasar con esa casa, hermano? Se va a mantener firme, porque está fundada sobre la roca. El que oye su palabra y la hace. Entonces, si tú estás oyendo la palabra de Dios y la estás haciendo, mira, venga lo que venga, nada te va a derribar. Pero el que oye mi palabra, dice el Señor, y no la hace, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los problemas, ¿qué pasó con la casa, hermanos? Se cayó. Porque escuchó la palabra de Dios, pero no la hizo. Entonces yo espero que Dios nos esté hablando, hermano, y que digas, híjole, yo tengo que hacer la palabra de Dios. Porque quiero que mi vida, porque quiero que mi casa, porque quiero que mi familia esté fundada sobre la roca. Ya de por sí tenemos un enemigo que anda suelto como lobo urgente buscando a quien devorar, al cual le debemos resistir como hermano. ¿Cómo le debemos resistir? Firmes en la fe. En otras palabras, firmes en la roca. Y cuando tú oyes la palabra y la guardas, entonces el enemigo no va a poder contra ti. Entonces no es suficiente oír la palabra de Dios, sino hacerla. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, ¿qué hacía el pueblo, hermano? ¿Qué hacía el pueblo? ¡Oía a Jesús! ¿Qué es lo que haces tú aquí cuando vienes, hermano? A oír a Jesús. ¿Cómo vienes a oírlo? Con atención. Y cuando tú le oyes con atención, entonces tu fe se enciende. Después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, escuchen muy bien, hermano, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de, ¿qué, hermano? De morir. Es decir, ¿cómo estaba ese siervo del centurión, hermano? Estaba grave. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo el centurión, hermano? ¿Qué hizo el centurión? Oyó hablar de Jesús. Y eso fue suficiente para que le dijera, vayan y digan al maestro que venga a sanar a mi siervo. ¿Y por qué sabía que él tenía el poder? Porque él había, hermano, escuchado. Pero no solamente escuchó, sino que hizo la palabra de Dios. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Porque muchas veces leemos y dices, wow, qué fe de este centurión. Pero dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Entonces, antes de que tú recibas el milagro, primero, ¿qué tienes que hacer? Oír. ¿De quién, hermano? De Jesús. Y eso es bien importante porque quizás sí estás oyendo, pero no estás oyendo a Jesús. Y por eso les recomiendo, ¿verdad? Siempre tengan cuidado con las redes sociales. Porque muchas veces las redes sociales hablan de todo, pero menos de Jesús. Y de lo que usted tiene que oír para que tenga fe y para que el poder de Dios se manifieste sobre su vida, es oír de Jesús. Porque entre más se escucha de Jesús, usted más conoce a Jesús y usted más entiende su poder y su deidad. Y eso fue lo que sucedió con el centurión. Cuando él oyó hablar de Jesús,
le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que fueron estos ancianos judíos y le dijeron: mira, ven, porque es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos mandó a construir una sinagoga. Y el Señor Jesús dice: vamos, porque este centurión tiene fe. Y cuando ya iba llegando, él le volvió a enviar a otro siervo y le dijo: dígale que no es necesario que llegue hasta mi casa. Dice: por lo cual ni siquiera yo vine a encontrarte, porque no soy digno de que entres en mi casa. Pero solamente di la palabra que mi siervo sanará. ¿Y por qué este centurión creía que si Jesús decía la palabra, su siervo iba a sanar? Porque él había escuchado los milagros y los prodigios que Jesús venía haciendo. ¿Y sabes qué, amado hermano, hermana? Ese mismo Jesús que sanó a ese siervo del centurión es el mismo Jesús que hoy está aquí con nosotros. Pero necesitamos escuchar y necesitamos obedecer su palabra, para que cuando tú le conoces, entonces tú tengas la certeza de que ese Señor Jesús te va a bendecir, de que ese Señor Jesús tiene el poder para concederte lo que tú necesitas. Pero necesitamos primero oír de Jesús, creer a Jesús, obedecer a Jesús. Ahí mismo Lucas 7:36 más adelante dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fíjate, los fariseos, ustedes saben que ya no creían en Jesús, nada más lo querían sorprender en alguna contradicción, tendían trampas para ver si caía en una mala palabra. Y este fariseo, de una manera mañosa, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37, hermanos, escuche bien. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, cuando ella supo que Jesús estaba allí, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué fue que hizo esto? Al saber que Jesús estaba en la casa de fariseo. Entonces ya dijo: es mi oportunidad. Y entró, ¿verdad?, sin que nadie le diera permiso, y quebrando el alabastro derramó el perfume de nardo de precio, ¿verdad?, un valor alto, y lo derramó en la cabeza y ungió sus pies de Jesús. Cuando sabía que Jesús estaba ahí. Y de la misma manera nosotros, hermanos, si venimos a este lugar sabiendo que Jesús está aquí y derramamos nuestro corazón. Si usted ve más adelante la historia, dice el Señor Jesús: dice: levántate, mujer, tus pecados te han sido perdonados, vete en paz. Y por lo que has hecho durante toda la historia de la humanidad, se va a recordar lo que tú hiciste. Y por eso hoy estamos hablando de ella. ¿Qué fue el mérito de ella? Escuchó que allí estaba Jesús y dijo: yo quiero estar ahí. Como mis hermanos que dijeron: yo quiero estar con Jesús. Yo quiero estar con Jesús. Hay otro pasaje que creo lo tengo aquí, donde dice que estaba Jesús con la multitud y había mucha gente, y llegó su mamá y sus hermanos, ¿verdad?, y lo querían ver, y le dijeron a los discípulos: avísale que estamos aquí afuera y no podemos entrar por causa de la multitud. Y fueron los discípulos y dijeron: allá afuera están mi mamá y mis hermanos que quieren ver. Y Jesús les dijo: mi mamá y mis hermanos son los que oyen y hacen la voluntad de Dios. Esa es mi mamá y esos son mis hermanos. Fíjate qué duro, qué tremendo, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Se vio a Jesús y inmediatamente que hizo, lo reconoció. Y una vez que tú hayas reconocido a Jesús, tú corres y te postras a sus pies. Ahora tenemos que entender que el Señor Jesús ya no está aquí en la tierra, hermano. El Señor Jesús ya está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Pero su Espíritu Santo sí está aquí en medio de nosotros. De tal manera que si tú sabes que el Espíritu de Dios está aquí, tú puedes venir como ese endemoniado gadareno y postrarte a los pies de Dios. Y rogarle, ¿verdad? Y se lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el Señor Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión es de 6,000 demonios. Imagínense cómo estaba atormentado ese pobre hombre. Pero cuando él supo que él era Jesús, él dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y los demonios le rogaban: no nos eches fuera. Permítenos entrar en esos cerdos. Y el Señor Dios permitió. Y ya conoce usted la historia, ¿verdad? Los demonios salieron sobre los cerdos y los cerdos se precipitaron en un barranco y murieron ahogados. Y el que estaba endemoniado quedó sentado y en su cabal juicio por haber reconocido a Jesús. Así es que cada vez que venimos aquí, hermanos, es una oportunidad de poder reconocer a Jesús. De que ya no lo hagan de una manera religiosa, sino que vengas como esa mujer que se postró a sus pies y derramó su perfume. Y eso de derramar el perfume, ¿de qué habla? Pues de derramar tu corazón, de derramar tu alma delante de Dios. Y el endemoniado gadareno fue libre de esa vida que llevaba tan terrible. Ahí la Biblia narra, ¿verdad?, cómo fue que era su vida. Andaba desnudo en los sepulcros, lo encadenaban, rompía las cadenas, se pegaba con piedras. Imagínense la escena. Pero cuando vio a Jesús dijo: este es el momento, este es el momento. Diga conmigo: este es el momento de correr a Jesús. Entonces, ¿cuál es la característica de todos esos personajes que le he mencionado? Que reconocieron a Jesús, que oyeron de Jesús y creyeron en Jesús. Lucas 8:19 es el pasaje que les comenté hace rato. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús, hermano? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Te das cuenta de la importancia? No solamente te da fe, no solamente te va a dar acceso a las bendiciones de Dios, sino que Jesús te considera que eres su hermano, porque estás oyendo su palabra y la estás haciendo. Entonces no pierdas ni un día más. Juan el Bautista, ¿verdad?, dijo: miren, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que menguar, hermanos, para que Cristo crezca. Sí, amén. Porque siempre ponemos nuestro ego, nuestro yo, nuestros planes, nuestros pensamientos, en lugar de decir: ¿sabes que yo mengo a todo eso para que Cristo crezca en mí? No hay otra manera. ¿Quieres conocer a Jesús? Escucha su palabra y hazla. Y cuando tú crees y obedeces, entonces cosas van a suceder.
Y cuando tú veas esas cosas sucediendo, entonces tu fe se va a fortalecer. Cuando tú veas que esas bendiciones te empiezan a seguir y te empiezan a alcanzar, entonces tú vas a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a ser fácil, hermano, no es fácil, pero ahí es donde más nos tenemos que afirmar en la fe. El enemigo nos va a tratar de desanimar de muchas maneras, hermano, de muchas formas. Pero si tú conoces a Jesús, nada te va a poder desanimar. Nada te va a poder detener. Y sus bendiciones te van a alcanzar. Estaba platicando con Carlos y con Marichu. Ellos están empezando a conocer a Jesús, están empezando a caminar con Jesús. Y yo no sé qué tiene Carlos, va a tener un corazón así de este bueno. Es un hombre tan noble, hermano, que Jesús lo ve y se enternece. Y él a su manera, así por el poco tiempo que lleva en Cristo, está dando testimonio de su fe. Y con lo poco que él conoce, está invitando a la gente. ¿Y sabes qué le dice la gente? Oye, vámonos. ¿Cómo si antes tampoco? ¿Por qué ahora él es diferente? Porque conocía a Jesús. ¿Quieres conocerlo? Vamos, yo te invito a la iglesia. Está empezando un proceso. Y obviamente junto con él, con su familia. ¿Es fácil, hermanos? No es fácil, ¿verdad? Tienen problemas, tienen peleas, tienen luchas. Pero si oyen la palabra de Dios y la obedecen, van a ver las maravillas de Dios. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque el poquito tiempo que tiene, ¿verdad? Le ha creído a Dios. Le ha creído a Dios. Y yo lo sé, ¿por qué? Porque yo oro por los hombres, hermano. Y veo ahí sus necesidades, sus peticiones. Y hoy tú puedes salir de este lugar entendiendo cómo Dios me va a responder mis peticiones cuando yo escuche su palabra, la guarde y la obedezca. Entonces tus bendiciones me van a perseguir y me van a alcanzar. Y entonces voy a venir a la casa de Dios y voy a dar testimonio como el gadareno de cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermano, no podemos decir que Dios no ha hecho cosas grandes con nosotros, hermano. El que les habla, hermano, es un milagro de Dios. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él selle esta palabra en su corazón y de que usted entienda que las bendiciones lo van a perseguir y lo van a alcanzar cuando usted obedezca, cuando usted guarde y ponga en práctica la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y mientras oramos, usted dígale: Señor, que te quiero conocer. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser como esa mujer que derramó ese perfume a tus pies. Yo quiero oír atentamente tu voz. Yo quiero guardar y poner por obra todos tus mandamientos. Yo no solamente quiero llamarte Señor, Señor, sino hacer lo que tú me dices. Yo quiero, como el centurión, oír hablar de ti y creer que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo quiero ser como esa mujer que derramó ese perfume a tus pies. Yo quiero ser como ese gadareno que al verte corrió hacia ti y se postró a tus pies.
Señor, yo quiero ser tu madre y tus hermanos. Por eso quiero oír la palabra, tu palabra, y quiero hacerla. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, dile, yo lo creo, Señor. Y tus bendiciones me van a alcanzar. Me van a alcanzar, Señor. Y yo voy a dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y entre más te acercas a Jesús, más le conoces. Vas a conocer su poder y su deidad. Vas a conocer a ese Dios todopoderoso. Pero también vas a conocer su amor, su misericordia, su fidelidad y su perdón. Y cuando tú le conozcas, tú vas a querer correr a donde Él está y te vas a postrar a sus pies. En el nombre de Jesús. Dile, Señor Jesús, en esta noche yo me rindo a tus pies. Yo me postro a tus pies, porque tú eres el Dios todopoderoso. Yo quiero estar a tus pies. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Lázaro, de Marta y de María, empezó a enseñarles. Dice la Escritura que Marta se tendió ahí a los pies de Jesús y le escuchaba con atención. Y Marta andaba afanada, ¿verdad?, haciendo los quehaceres, preparando la comida, y le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? Mira que no me ayuda. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada. Una cosa era necesaria, y esa cosa es la que María ha escogido hacer: estar a mis pies y escuchar mi palabra y obedecerle. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, no te afanes por nada. Póstrate a los pies de Jesús y escucha. Escucha. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque nos amas y porque quieres bendecirnos. Queremos seguir viendo tus maravillas. Queremos seguir viendo tus milagros. Ya los estamos viendo, Señor, y sabemos que aún hay más cosas que están por venir. Bendice nuestras vidas, Señor. Te queremos conocer. Queremos confiar en ti, Señor. Que nada nos haga dudar de tu poder y de tu deidad. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no es tan complicada. Nosotros nos